Adel me comentó de hablar de terapia génica y la tecnología CRISPR, y lo que voy a intentar hacer es, yo y nuestro grupo de investigación nos dedicamos a hacer investigación translacional, ¿no? ¿Y eso qué significa? Eso significa que antes de cualquier fármaco o cualquier terapia llegue a la clínica diaria, hay que pasar una serie de investigaciones, primero en animales, luego hay unos ensayos clínicos y luego pues se van directamente a la clínica ordinaria. Entonces, yo estoy en la primera fase de ver, estudiar cuáles son los fármacos o cuáles son las terapias que se pueden ir a ensayos clínicos. Y voy a intentar explicar con palabras sencillitas para que nos entendamos todos pues las diferencias de algunas, lo que es la terapia génica que se está haciendo y la nueva generación de terapia génica que se va a hacer en el futuro. Entonces, para ello, pero antes de todo me gustaría mostrar esta diapositiva, que para quien no lo pueda ver, se muestran unas preparaciones que tienen 150 años de antigüedad. Son unas preparaciones de la retina que hizo un investigador español que creo que a lo mejor la mayoría conoce, y si no lo conoce, pues creo que es importante que, hablando de la retina, se nombre, que es Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Entonces yo creo que es el padre de la retina, el primero que estudió y nos ilustró de cómo funcionaba la retina, ¿no? De cuáles son las células y cómo se comunicaban unas células con otras células. Es también el padre de la neurociencia actual, porque no solamente estudió, en realidad es un genio que está a la altura de Einstein, de Darwin, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hablando de la retina, pues tenemos que hacer un homenaje. Publicó un libro excepcional, que incluso hasta ahora nadie lo ha igualado, describiendo todas las células de la retina de distintos vertebrados. Lo publicó en francés en el año 1892. A los 2 años, ya que era una obra inmensa, se tradujo al alemán, en 1972 al inglés, y pues hace 2 o 3 años pues tuvimos la oportunidad de traducirlo del francés al castellano, ¿no? Entonces ahora por lo menos lo podemos disfrutar en castellano, y yo creo que es una obra, es la principal obra de la retina, de la investigación en retina, y yo creo que merece la pena recordarlo en este foro. Recibió el premio Nobel con Camillo Golgi, porque lo que Santiago Ramón y Cajal decía, en aquella época decían que todas las neuronas estaban conectadas por una red, y Santiago Ramón y Cajal pues dijo que no, que eran neuronas individuales, que era la doctrina neuronal. Bueno, pues no me voy a detener mucho en esta diapositiva, porque es un poquito, sabemos cómo funciona. La luz entra dentro del ojo, pasando en la córnea, el cristalino, y llega a estimular a los fotorreceptores conos y bastones, se procesa toda la información y luego se manda al cerebro. Aquí tenemos una imagen de la retina, y aquí un esquema donde hay muchas células, donde se procesa toda la información que llega. Yo quería hacer una pregunta ahora. ¿Cuántos de ustedes, que levanten la mano, cuántos de ustedes tienen problemas de dormir mal? Bastantes, pues bastantes personas duermen mal, algunas con problemas visuales y otras sin problemas visuales, ¿no? Y entonces, ¿por qué se duerme mal? ¿O por qué las personas que tienen deficiencias visuales o que ya no ven tienen problemas visuales, ¿no? Pues eso está también en la retina, porque la retina no solamente sirve para ver, sirve para otras cosas, y es un concepto que creo que es importante conocer. La retina, el nervio óptico conecta en otras zonas que son zonas no visuales. Por ejemplo, conecta con otros núcleos, el núcleo supraquiasmático, por ejemplo, que controla los ciclos circadianos. ¿Qué significa eso? Porque nos está indicando cuándo tenemos que dormir y cuándo tenemos que comer, o cuándo tenemos que hacer otro tipo de actividades. Controla también el reflejo pupilar, ¿no? Es decir, si no tenemos reflejo pupilar y entra mucha luz, va a dañar mucho más la retina.
controla incluso lugares de depresión, ¿no? Por lo tanto, son estas célulitas, unas células ganglionares que aparte de los conos y los bastones, que son las células fotosensibles, estas célulitas ganglionares también son fotosensibles, ¿eh? Y envían y sirven para otras cosas. Por lo tanto, una lección que podemos aprender es que tenemos que cuidar la retina, incluso cuando no veamos, ¿vale? Y aquí hemos hecho varios estudios. Un estudio fue con ojos humanos. Con ojos humanos lo que hicimos es estudiar estas células melanosínicas. ¿Y qué pasó? Pues a partir de los 64 o 70 años, estas células en retinas humanas por muerte hemos visto que degeneran. ¿Y cómo degeneran? Pues se pierden estos ciclos circadianos. Todos sabemos que es que las personas mayores duermen mal. ¿Pero por qué duermen mal? Porque por estas célulitas, ¿vale? Y también hemos comprobado esto en colaboración con Pedro Las, que hablará un poquito más tarde, en ratas que tienen retinosis pigmentaria. En ratas que tienen retinosis pigmentaria, cuando son mayores, pierden estas células y tienen alterados los ciclos circadianos, ¿no? Entonces son cosas que aprendemos estudiando modelos animales. Aquí tenemos una fotografía de la retina y otra de las preguntas que nos podemos hacer es decir, antes nos han hablado que hay 300 genes, una cantidad de variantes, ¿y esto por qué es? ¿Por qué tenemos tantos genes y tantas mutaciones? Podemos hablar de si cogemos todos los genes, pues podemos hablar de miles de mutaciones diferentes. ¿Y cuál es la explicación? Pues la explicación es porque los conos y los bastones y toda la retina son células muy especializadas que tienen muchas funciones. Y la estructura que tienen dicta muchas proteínas. Las proteínas hacen dos cosas. Primero es la morfología, la estructura, como decían antes, los ladrillos que forman todas las células, que son muchas proteínas, y también hay muchas reacciones químicas, y esas reacciones químicas también intervienen muchas proteínas. Y como son muy complejas, tienen muchas proteínas, necesitan muchas proteínas. Y como necesitan muchas proteínas, ¿qué ocurre? La información de las proteínas está en el ADN. Por lo tanto, como hay mucha información, la posibilidad que algunos genes, algunos trocitos de esa información pueda estar alterada es muy grande. Y por eso tenemos muchas mutaciones y una gran cantidad de patologías. Por ejemplo, en un fotorreceptor tenemos una zona, por ejemplo, que hay muchas mitocondrias. De ahí, y como las mitocondrias también tienen ADN, ¿qué ocurre? Pues son las mutaciones mitocondriales. Y luego, por ejemplo, es tan complejo el fotorreceptor que tiene que hacer toda la fototransducción para convertir la luz en una señal eléctrica, tiene que liberar neurotransmisores, es muy complejo. Entonces, por ejemplo, también dentro del fotorreceptor también tiene un cilio. Es una estructura que conecta una parte de esa célula tan compleja, con muchos compartimentos, un cilio que conecta un compartimento con otro. Pero, por ejemplo, en el oído también hay unos cilios, que esos cilios son los que, en el oído lo que ocurre es que cuando hay una onda sonora, está el caracol, que es una estructura donde hay un líquido dentro, y ese líquido, cuando llega una onda, se mueve ese líquido, y ese líquido mueve unos cilios. ¿Qué ocurre? Si hay una mutación en la estructura de ese cilio, vamos a tener problemas en los fotorreceptores y problemas en la audición. Por eso son las enfermedades sindrómicas, ¿no? Es decir, son explicaciones un poco que ahora podemos entender. Es que tenemos pierde la vista y pierde el oído. Pues la explicación es esa, ¿vale? Entonces, son explicaciones que vamos teniendo. Vale. Entonces, durante toda la degeneración retiniana, hemos estudiado modelos en ratones, hemos estudiado muchos ratoncitos y hemos visto cómo degeneran las retinas de estos animales que tienen las mismas mutaciones que los humanos. Entonces, lo que hacemos es ver cómo degeneran y utilizamos unas herramientas muy parecidas a las que hacemos con humanos, ¿no? Y entonces, hemos visto, por ejemplo, que estudiando estos ratones, pues tienen un estrés oxidativo porque las mitocondrias generan las mitocondrias son como unas pequeñas centrales nucleares que generan energía, que es una molécula que es ATP, pero hay un residuo que
que son los radicales libres y esos perjudican, y hay un estrés oxidativo. Luego hay una inflamación, como en cualquier patología, hay una inflamación, que hay otras células, ¿no?, en la retina de una inflamación, y luego también, pues cuando un fotorreceptor o una célula no funciona bien, pues está programada para morirse, que es, utilizamos una palabra que es apoptosis. ¿Vale? Y entonces eso es algo que está en la mayoría de las patologías retinianas, ocurre estrés oxidativo, inflamación y apoptosis, ¿vale? Y esto lo digo porque dentro de las terapias ahora veremos que estas tres palabras las vamos a utilizar más tarde, y también hay alteraciones vasculares que no voy a hablar. Y en esta diapositiva es un ojo, para quien no lo pueda ver, es un ojo humano abierto en 4 pétalos, como si fuera una flor. Vamos a imaginar una flor que tiene 4 centímetros de diámetro. Pues en el centro de esta flor está lo que Laura hablaba antes de la fobia. Y esa fobia tiene, y lo vamos a pensar un poquito, si pensamos en 1 milímetro, vemos con un cuarto de ese milímetro, con el puntito negro que hay aquí. Y con eso es con lo que vemos las caras y podemos leer. Por eso es la zona más maravillosa de nuestro cuerpo, es esta. Y es mínima, por eso tenemos que cuidar esa zona. Aquí lo tenemos un poquito más grande, ¿vale? Y lo curioso de esta fotografía es de que quien no lo pueda ver es que alrededor de la fobia es de color amarillo, y eso no lo hemos pintado nosotros. ¿Por qué es de color amarillo? ¿O por qué la evolución, a través de la evolución ahí hay un pigmento amarillo? Pues para protegernos de la luz azul. Porque es un filtro que ya tenemos incorporado, a lo largo de nuestra evolución, ya tenemos incorporado ese filtro. Por lo tanto, si la naturaleza es muy sabia y ahí se pone esa zona, y si en las degeneraciones retinianas esa zona se está degenerando, también se está degenerando este filtro. Por lo tanto, ¿sería interesante poner un filtro amarillo? Sí. Entonces, bueno, cada uno lo podemos pensar. Es decir, ¿utilizamos los filtros amarillos? Pues no sabemos. Yo no he visto mucha gente ayer que utilice los filtros amarillos, pero bueno, habrá gente que sí. Muy bien. Pues son explicaciones científicas de algo que tenemos que hacer, ¿no? Porque no es que hay que utilizar el filtro amarillo. Pues no, ya no lo utilizo. Pues total, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Pues sí que sirve, ¿vale? Bueno, y esta es una fotografía de esa zona, esa zona tan pequeñita que es donde hay la mayor cantidad de conos. Vale. Pues en cuanto a la terapia, no me voy a extender mucho, ya me he extendido demasiado, creo, ¿no? Pero, no, vamos bien. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando hay qué terapia podemos hacer? Podemos ralentizar la degeneración, y para eso podemos utilizar, pues, cuidar la salud de las neuronas, que son con las que vemos, de los conos y los bastones. Podemos ralentizando, ¿cómo? Pues con factores neuroprotectores. ¿Y qué significa esa palabra de neuroprotector? Pues utilizando antioxidantes, utilizando antiapoptóticos y utilizando ¿qué? Antiinflamatorios, como decíamos antes. Eso lo hemos hecho, ahora lo explicaré un poco. Luego, curaríamos solamente cuando ¿qué? Cuando curemos la mutación, de alguna manera, con terapia génica. Luego también podemos añadir células sanas, que son los trasplantes, y por último, pues recuperar la visión cuando ya no tenemos nada, pues con la visión artificial, con microchips, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, vamos a ver que en cada una de las fases de degeneración de la retina va cambiando y se van muriendo las células, y hay 4 fases diferentes, pero cada una de estas terapias no van a ser útiles en todas las fases. Lógicamente, utilizar factores neurotróficos, antioxidantes, antiapoptóticos, etcétera, etcétera, ¿sirve para todas las etapas? Sí. Incluso para la última, cuando no vemos nada. ¿Por qué? Porque hay que proteger ¿a quién?
a las células melanosínicas, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, la terapia génica, para curar los fotorreceptores, la mutación en los fotorreceptores, solamente va a ser útil cuando tengamos fotorreceptores. Cuando ya no tenemos fotorreceptores, pues no se puede utilizar la terapia génica, ¿vale? Y entonces, bueno, no me quiero extender mucho. Cada una de estas etapas se puede utilizar una terapia diferente, ¿eh? Por ejemplo, los trasplantes los voy a utilizar cuando ya hay algunas células que estén desconectadas, para que si ponemos fotorreceptores nuevos se puedan conectar con los nuevos, ¿no? Cuando ya la retina está totalmente destruida y que ya no hay prácticamente retina, pues prácticamente es difícil hacer cualquier tipo de terapia. En cuanto a los factores, hay muchos trabajos que aquí hay una diapositiva con algunos de nuestros trabajos, de nuestro grupo de investigación, donde hemos visto, hay muchos otros grupos de investigación que están probando otros antioxidantes, antiapoptóticos, pero ¿qué ocurre? Que sí, que funcionan, pero funcionan relativamente, porque claro, si utilizo un antioxidante tenemos inflamación, si tenemos inflamación tenemos estrés oxidativo, y encontrar el fármacos mágicos para controlar todo y regular todo es complicado. Por eso, ¿están algunos en ensayos clínicos? Sí, pero en el mercado, pues todavía no. ¿Vale? Entonces, eso es un poquito lo que tenemos que ver. Y ahora un poquito la terapia génica. La terapia génica se ha avanzado un poquito. Voy a intentar explicarlo con un símil sobre todo para entender la diferencia entre la terapia génica y la terapia génica, vamos a ver, clásica, vamos a llamarla así, con la nueva tecnología de CRISPR, ¿no? Y para eso voy a utilizar un símil. Sabemos, por ejemplo, que en el ADN está la información genética, en un gen, que es una ordenación de 4 letras, de adenina, timina, citosina y guanina, es como un alfabeto. El código genético tiene 4 letras. El alfabeto español, ¿cuántos tiene? 27. Pues la ordenación de las letras nos da una palabra, ¿verdad? La ordenación de muchas palabras, ¿qué nos da? Un libro, ¿vale? Entonces vamos a poner y seguir con ese ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre si ese código que hay de 4 letras, adenina, citosina, guanina, tal, se cambia una letra por otra letra? Pues tenemos un problema, porque ya no se lee bien, y como no se lee bien, ¿qué tenemos? Una mutación. Luego una mutación de ese gen va a hacer que la proteína que se fabrique puede pasar 2 cosas. Y para hacerlo muy simple, puede ser que sea una proteína tóxica, lo cual es un problema, y hablaríamos de una mutación dominante, ¿no? Porque quien tiene esa mutación va a padecer una enfermedad, y otra es la recesiva, que lo que pasa es que esa proteína no es tóxica, pero no funciona bien, ¿vale? Y entonces, eso es un poquito lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es vamos a ver, el símil que yo pongo realmente en y lo utilizo, yo creo que es bastante gráfico. Vamos a ver que esa información está los genes están en los cromosomas, ¿vale? Y aquí tenemos una diapositiva donde tenemos el núcleo, que los cromosomas son distintos ordenadores. Y en el ordenador, en cada cromosoma está la información, por ejemplo, de una biblioteca. En una biblioteca, ¿qué hay? Libros de ciencia, libros de departamento de ciencias, departamento de historia, departamento de distintos departamentos, ¿vale? Entonces vamos a coger un ordenador donde tenemos el departamento de novelas, por ejemplo, ¿no? Y entonces un gen es dentro de ese ordenador está el gen de fabricar, por ejemplo, el Quijote, que sería un libro, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo ir a esa biblioteca, ir con un USB. Todo el mundo sabe lo que es un USB, ¿no? Un USB, que me voy al núcleo, copio el gen, el libro del Quijote, me voy al citoplasma con ese USB, que ahora es el ARN. Me voy al citoplasma, hay una estructura que es un ribosoma. En ese ribosoma, que puede ser una impresora,
¿qué es lo que puedo hacer? Poner el USB y fabricar ¿qué? El libro. ¿Qué libro? El Quijote. ¿Vale? Entonces, ¿hasta ahí claro? Sí. ¿Qué ocurre cuando hay una mutación? Pues si tenemos aquí el Quijote, no sé si todo el mundo sabe que el Quijote empieza por en un lugar de la Mancha cuyo nombre no me quiero acordar, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. Simplemente cambiando una letra, si yo a ese libro le quito solamente la E del principio, ¿qué es lo que va a pasar? Pues si le quito la E del principio, el libro se va a empezar a leer como Nu en el hogar al ancha, ya no se entiende el libro. Si yo cambio en el código genético, cambio una letra de las 4 por otra, ya no se entiende nada. Y no se va a fabricar el libro, no se va a fabricar la proteína. ¿Vale? Y entonces, aquí tendríamos mutación. Va el USB, que está erróneo, se va a ir a la impresora y va a fabricar algo, una proteína que no se entiende. Por lo tanto, esa proteína o es tóxica o no funciona. Por ejemplo, la rodopsina, que es importante para hacer la fototraducción. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona la terapia génica? Pues la terapia génica lo que funciona es lo siguiente. Vamos a transportar, vamos a fabricar en el laboratorio, vamos a un vector, un transportador, que vamos a transportar la información correcta del gen al núcleo. ¿Vale? Por lo tanto, nos aprovechamos de una característica de los adenovirus que ya no van a ser ni virus ni nada malo, porque le vamos a quitar la información genética. Vamos a utilizar solamente el caparazón del virus. ¿Vale? Y entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a meter dentro la información genética para fabricar el Quijote. Va a entrar al citoplasma, esa información va a estar dentro del núcleo y ahora el USB no vamos a ir al ordenador, porque el ordenador está mal. Va a ir ¿a dónde? Al núcleo y va a copiar la información buena en el ARN y vamos a tener una buena proteína. ¿Eso es el caso de quién? Pues ese es el caso que no pasa la diapositiva. ¿Qué no pasa? Ese es el caso del Luxturna, ¿no? A ver si pasa. Bueno, aquí tenemos Luxturna, que en investigación básica translacional, primero en el 2000, Gustavo Aguirre y su equipo, en un perro, fue el primer perro que curaron con una enfermedad. Y ahora, por ejemplo, aquí es un vídeo de Noah, y aquí está con su padre, que me dio permiso para hacer este vídeo. Era una niña, es una niña que tenía problemas de visión. No sé si nos hablarán de algo de Noah luego o más tarde. A la tarde tendremos la oportunidad de hablar, no con Noah, pero sí con una familia, vale, con nuestra niña. Pues ahora vemos es un vídeo donde está Noah, que tenía problemas con el colegio, andar por la noche con el bastón, etcétera, etcétera. Está viendo el móvil. Y entonces, para ella le abría un poco el mundo de poder. Es fan de TikTok, que lo sepáis. Claro, ¿no? Y da igual lo que digas tú, que ella sigue con su TikTok. Claro. Y entonces, hay otro problema, y el problema está en que, claro, eso le vamos a poner para que se fabrique la proteína buena, pero en las enfermedades recesivas, pero ¿qué pasa con las dominantes? Las dominantes, hemos dicho que se va a fabricar una proteína que es tóxica. ¿Y cómo hacemos eso? Porque si es tóxica, la va a seguir fabricando. Y para eso hay otro tipo de terapia que es, no sé si se han oído, que es la terapia génica con el ARN de interferencia o oligonucleótidos antisentido. ¿Y qué son estas palabrotas? ¿No? Lo que significa es lo siguiente, que voy en una mutación dominante, lógicamente vamos a copiar el USB con la información de la proteína tóxica que va a salir al citoplasma. Y lo que vamos a hacer en el USB, lo que vamos a hacer, ¿qué es? Romper el USB. Si rompemos el USB, ¿qué va a pasar? Que no se va a fabricar el libro y no se va a fabricar la proteína tóxica.
¿Y cómo lo rompemos? Pues se fabrican una secuencia complementaria a la copia que ha hecho del ADN. ¿Vale? Y entonces ahora la terapia génica. ¿Cómo funciona la terapia génica? La terapia con CRISPR. La terapia con CRISPR no vamos a meter la información, no vamos a utilizar la ARN de interferencia. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger un adenovirus y dentro del adenovirus le vamos a poner un ingeniero informático, unas herramientas que hemos hecho en el laboratorio, que son unas herramientas, y vamos a utilizar el mismo transportador, transportador que va a entrar en el citoplasma. Luego, este ingeniero informático va a entrar dentro del núcleo, ¿y qué va a hacer este ingeniero informático? Reparar la mutación, poner la letra adecuada. Si había una T por una G, etcétera, pues va a decir, ¿dónde está el error? Y corrijo el error, reparo la base que está mal. Y como ya la he reparado, entraría ahora el US bueno, iría a la mitocondria y fabricaría la proteína correcta. Y eso sería igual para las dominantes y para las recesivas. ¿Vale? Eso es lo que en realidad pues estamos haciendo en el laboratorio y se está haciendo en el laboratorio. Y en esta diapositiva, para quien no lo vea, es una diapositiva de Santa Pola, en Alicante. ¿Y qué pinta Santa Pola en esta conferencia? Pues Santa Pola es una zona donde hay unas lagunas, que hay una serie de arqueas, una serie de microorganismos que los estuvo estudiando durante un tiempo Francisco Martínez Mújica, que está aquí, hay una fotografía de él, que es un investigador de mi departamento en Alicante. ¿Y qué es lo que hizo él? Pues lo que hizo él, descubrir una serie de secuencias que él pensó que esas secuencias que tenían estas bacterias servirían como un sistema inmunológico de las bacterias, una forma de defenderse de las bacterias. Y lo publicó. Y le denominó los CRISPR. ¿Vale? Y lo denominó él. ¿Y qué ocurrió más tarde? Pues que este sistema CRISPR, dos investigadoras, Emmanuelle Carpentier y Jennifer Doudna, lo que aplicaron esta técnica a corregir o a editar el genoma, que ahora explicaré lo que es eso de editar el genoma. ¿Y qué ocurrió? Pues le dieron el premio Nobel a Yardos, ¿no? En el 2000, ¿no? En el 2020. ¿Y entonces qué pasó? Pues no se lo dieron a Francisco Martínez Mújica. ¿Por qué? Pues no lo sé, ¿no? Entonces, pero esta técnica va a cambiar un poco, pero no solamente el mundo de la medicina y la terapia, va a cambiar el mundo de la agricultura, de la ganadería, porque ahora somos capaces, con esta nueva técnica, de modificar el ADN. ¿No? Y eso es una maravilla, porque podemos estar controlando ya patologías, la anemia falciforme, por ejemplo, que son hematías que tienen una forma rara. Por ejemplo, el mes pasado hay un bebé que tiene una patología porque le faltaba una proteína que degrada el amoníaco en el hígado. Y ese niño, si se acumula el amoníaco en el hígado, pues lo que va a pasar es le va a producir daños cerebrales y se va a morir. ¿Y qué se ha hecho? Por modificar el ADN para que se fabrique ese enzima correcto, ¿no? Pero así se está utilizando para el cáncer, se está utilizando para la agricultura, para modificar los cultivos, etc. Es una revolución. Y ya se están haciendo ensayos clínicos en enfermedades oculares en retina, ¿no? Es decir, que ya estamos en ensayos clínicos utilizando CRISPR en retina en distintas patologías. Y si estamos en ensayos clínicos, ¿qué significa? Que ya se ha comprobado que en animales funciona, ¿vale? En distintas mutaciones retinianas, ¿vale? Y luego, por ejemplo, ¿qué ocurre? No voy a explicarle el sistema de cómo funciona porque no tenemos tiempo, pero en este nuevo sistema, bueno, si sabemos, ahora, para acabar un poquito, el sistema todo el mundo sabe lo que es un Word, ¿verdad?
el procesador de texto. ¿Y qué ocurre? Pues con un procesador de texto podemos ver un texto y búscame esta palabra que está mal escrita y cámbiamela por esta y añádeme esta frase o quítame esta frase y ponme otra. Eso es una información de un libro que podemos hacer la misma información con el ADN y eso es una maravilla, ¿no? Entonces, esa es una oportunidad muy importante en investigación. Nosotros estamos investigando y gracias a Visión España y a Andrés, a Jesús, que no sé por dónde está, de Cantabria también, vimos una familia en el norte de España que tiene 60 personas con una mutación en la periferina, ¿no? Y entonces esa mutación o esa familia era una familia ideal para hacer investigación y entonces la periferina es una proteína en donde se produce la fototraducción. Hay unos discos, una pila de discos que tiene que estar ordenadita como una fila de monedas. Si no, esta proteína está todo desorganizado y al final el fotorreceptor se muere, ¿vale? Y entonces ¿qué hemos hecho con CRISPR? Pues hacer esta línea de ratoncito que está aquí en esta película, y ese ratoncito tiene la misma mutación que la familia. ¿Y qué estamos haciendo ahora con este ratón? Estudiándolo, que hemos visto que sí, que el proceso de degeneración es muy parecido al de la familia, y lo que estamos intentando ahora que es curar al ratón, ¿no? ¿Y con qué vamos a curar al ratón? Con CRISPR o con otros fármacos, ¿vale? Y lo que hacemos es, en el laboratorio, pues yo a veces cuando doy clases en el máster de Ciencias de la Visión digo que nosotros somos como pequeños, muy pequeños oftalmólogos de ratoncitos. ¿Por qué? Porque les hacemos electroretinogramas, porque le hacemos OCTs, porque vemos el fondo de ojo, porque vemos, estudiamos un poco si ven o no ven, ¿no? Viendo con una técnica que es un optomotor, le ponemos a un ratoncito, le ponemos 4 televisores con unas barras que van a la derecha e izquierda y el ratón se queda mirando, y si las barras están a la derecha y mira a la derecha, es que ve, y si no se queda quieto es que no ve, ¿no? Hay otras técnicas y efectivamente, y hacemos microscopía óptica, tomamos fotografías, microscopía electrónica, y eso es un poquito el estudio que estamos haciendo. Ya hemos conseguido, le sacamos fibroblastos a unas células de la piel a los ratones y hemos conseguido reparar los fibroblastos de los ratones. A Jesús, que está aquí, le sacamos trocitos de la piel y los fibroblastos, y hemos conseguido reparar los fibroblastos de Jesús, ¿no? Con una cierta efectividad. Ahora hay una nueva técnica que se llama Prime Editing, que no lo voy a explicar, que estamos investigando, y lo que tratamos es de ver si podemos curar al ratón o si podemos curar luego, bueno, con otras estructuras, ahora otras estructuras que podemos utilizar. Vale, pues yo creo que lo voy a dejar aquí, sí, ¿no? Sí, sí. Lo voy a dejar aquí porque podríamos hablar de otras cosas, pero yo creo que me he pasado de tiempo, ¿no? Estamos bien, entonces, bueno, pues nada, muchas gracias por la atención, ¿no? Una persona que quería hacer una pregunta. Sí, ahora. Muy didáctico, Nicolás. Exacto. A todos. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias. ¿Hay alguien que quería hacer una pregunta? Sí, un momentín, por favor. Cortita la pregunta, por favor. Perdón. El doctor Nicolás hablaba del estrés oxidativo y que se daba por los radicales libres. Es que no te oigo bien. El doctor hablaba del estrés oxidativo y de los radicales libres. Sí. ¿Qué lo provoca? O sea, que exacerba los radicales libres en el cuerpo, que a la vez daña la visión. Cuando los radicales libres son unos compuestos que se liberan cuando, por ejemplo, las mitocondrias tienen unas reacciones químicas, ¿no?, que utilizan mucho oxígeno, ¿no? El oxígeno es necesario para las mitocondrias para fabricar la energía para que funcione bien la célula. Y esa energía, cuando se realiza todo ese proceso metabólico de reacciones químicas, un residuo de esas reacciones químicas son unos radicales libres.
¿no? Que tienen una carga negativa, y esa carga negativa lo que puede es actuar sobre las mismas proteínas del fotorreceptor o los lípidos del fotorreceptor, y esos pueden dañar al fotorreceptor y por eso se muere, ¿no? Y eso es lo que causa el estrés oxidativo.